¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente. Estamos aquí en Eva Café, en el Villa María Shopping, listos y preparados para abrir la mesa, para dialogar, tal como lo hacemos en cada encuentro, en cada semana. Hoy estamos con Natalia González, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio del Consejo Deliberante de Villa María. Natalia, con el saludo va el agradecimiento por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, todo bien. Preguntarte básicamente, hay un año electoral que puede estar llegando más pronto o más temprano que tarde, todavía no hay una fecha definida a nivel provincial, por ejemplo. Preguntarte cómo se vive puertas adentro del Consejo Deliberante esto, si notas un clima distinto, si ves el mismo panorama, la misma mecánica de trabajo. Bueno, creo que se empiezan a perfilar algunas cuestiones, ¿no? Preelectorales, y creo que hay algo que ha marcado, digamos, el tema del mundial, y después de eso se van a vivir y se van a ver otras cuestiones. Pero también hay posicionamientos que uno los ve ya desde hace rato, ¿no? Recordad que yo estuve en el consejo anterior Sí. también, y hay una cuestión de diálogos antes que hoy no las veo. Hay más marcadas, más personalismos, más, y a veces hasta más mezquindades, creo. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en el bien de la comunidad. Este personalismo va en masa apuntado a seducir a un sector de votantes que a una ordenanza que puede generar un progreso de cierta manera. Por supuesto, en eso apunto. Creo que a veces se piensa más en eso antes de estudiar un proyecto, verlo, analizarlo, antes de pensar en el beneficio que puede ver a la sociedad, ¿no? ¿Y cuánto cuesta eso en la tarea común de un concejal? Decir, che, esta es una buena idea, pero es una idea que va a fortalecer al gobierno actual. Ujú. Eh, no sé si hay sensaciones encontradas o es una cuestión de razón que debería primar siempre. Te puedo hablar desde mi lugar, desde nuestro Dale. lugar, lo que beneficia a la comunidad, siempre vamos a estar desde ese lugar, acompañando, estudiando, más allá de que cada proyecto que entra se estudia, se analiza y se aporta lo que consideramos que se debe aportar, y en cosas que no, que hemos visto que no las hemos acompañado. Pero creo que nosotros estamos transitoriamente ocupando un lugar, y en ese momento transitorio tenemos que pensar en que las políticas lleguen a la comunidad. Por ejemplo, la obra de pavimento. La obra de pavimento que va a beneficiar a muchos, sí, posiciona políticamente a quien gobierna, Claro. pero beneficia a la ciudad. Y en eso tenemos que estar empujando para que las soluciones lleguen a los vecinos. Porque cuando vos caminás un sector, lo primero que te marca el vecino es el estado de las calles. Claro. Entonces, creo que hay que estar a favor del vecino y escuchar más. Eh, en ese punto, eh, la oposición tiene la tarea de ser también un contralor de cómo se lleva adelante la gestión. Sí, Y a veces puede ser incluso molesto para el gobierno de turno eso. sin duda. Eh, ¿El gobierno de turno entiende que no hay una mala intención o siempre lo siente como un ataque? Bueno, eso creo que deberías preguntárselo al gobierno de No, pero en turno, base a las respuestas que por pero ahí recibís y hay vos. veces que sí, porque al gobierno de turno no le gusta que uno le marque la agenda en determinados temas, o que hable de determinadas cosas, o que pida determinados informes, o que controle determinados gastos. Claro. Pero bueno, ese es el rol el rol también un poco de la oposición, ¿no? El controlar, más allá del acompañar o del sumar, sino que del controlar que las cosas funcionen de la manera que deben hacerse, ¿no? Y en ese panorama, a nivel Villa María, ¿vos cómo ves la ciudad? Eh, con las luces y con las sombras que pueda tener. Ujú. ¿Vos cómo la encontrás? Siempre digo que es una ciudad muy iluminada en muchas cuestiones, ¿no? Y muy iluminada me refiero metafóricamente. Digo, Sí. tiene una costanera preciosa, sectores que son muy lindos, un sector productivo muy interesante, bueno, el tema del campo, de nuestro parque industrial, del emprendedurismo, de la solidaridad del vecino, pero también hay sectores en los que Villa María todavía no ha sido eh, del todo iluminada. Y son sectores en los que todavía uno ve postergación y al que tienen que llegar muchas políticas públicas todavía. Y es en el sector que, bueno, muchas veces caminamos y proponemos cuestiones en el consejo, esto de marcar agenda, de presentar proyectos, y bueno, y en eso trabajamos, ¿no? Se dedican ustedes como equipo a recorrer los barrios, ¿no? Claro. A visitar vecinos, a charlar con ellos. ¿Qué es lo que más se repite en esas visitas? Para nosotros la cercanía es el objetivo digamos, el eje de la Sí. política nuestra. La cercanía y la escucha activa es el eje de la política. ¿Y qué te remarca mucho el vecino? Bueno, hoy sin duda la situación económica generalizada es una cuestión que está
a la luz del día, en lo primero que uno charla con el vecino. Y después, sobre todo, el estado muchas veces de la calle, de la infraestructura, muchas veces de la luminaria, cuando no ha llegado todavía, el estado del arbolado público, el estado ambiental, de la basura. Eh, bueno, las cosas que uno puede ver cuando vas a recorrer esos sectores de la ciudad. Han aumentado mucho los basurales también Sí, en determinados sectores. Incluso había una crítica en el centro de la ciudad donde había una acumulación hace poco de basura. sí. Marca el crecimiento de la ciudad y tal vez es una cuestión de fortalecimiento de otras tareas, ¿no? Sí. El tema de los residuos, hay dos ejes. Uno es la conciencia individual, el de cada uno que come un caramelo y guardarse el papel en el bolsillo hasta que llegas a tu casa y poder tirarlo en un tacho de basura. Sí. Y el otro es la política del Estado, que tiene que ser preventiva, pero también tiene que ser sancionatoria. O sea, no podemos permitir que un vecino vaya y tire a donde se le ocurra basura. Tiene que estar el Estado, a través de las cámaras, a través del control, y prevención a través de la educación, por supuesto, de la recolección diferenciada, de la recolección desde el origen. Y bueno, y esas cosas me parece que también el Estado debe trabajarlas. La cuestión sancionatoria pasa en los estados a nivel provincial incluso, de que existen multas, de que aparece de vez en cuando una persona que es multada, pero uno lo ve como una cuestión ejemplificatoria, pero luego no ve uno una mecánica de que se vaya reiterando eso. Claro. O sea, te enterás quién fue el primero, pero no te enterás quién fue el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y así vemos que se arman los microbasurales. Claro. ¿Sí? Te enterás de una vez de la noticia, como vos decís, pero no sabés si eso continúa, porque Claro. la gente sigue tirando basura, entonces Claro. no sabemos si realmente hay una política sancionatoria o es una vez para llamar la atención. Te quiero llevar al 2020, tal vez, el momento en donde, bueno, uno imaginaba el mundo y las acciones cotidianas como algo que era mecánico, como algo que era tan común como respirar, pero de repente hubo pandemia, uno tuvo que recluirse, hubo que sesionar a través de la virtualidad, y una aparición tuya con un barbijo bastante particular, un barbijo que era transparente, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué? Como vos decís, creo que la pandemia nos llevó a reinventarnos, reinventar a la gente en un montón de cosas, a replantearnos un montón de cosas. Y en ese momento converso con una mamá que es mamá de un nene sordomudo. Y cuando fue a realizar un trámite se topó con esto de que el nene le preguntaba a su mamá cómo podía hacer para entender a la persona que los estaba atendiendo. Y bueno, se vino esto de que estábamos usando todos barbijo, cuando ya podíamos salir un poco a la comunidad, ¿no? Y dije, ¿por qué no plantear el uso del barbijo transparente? Me lo puse para la sesión para ver cómo se sentía además, ¿no? Y sí, era incómodo y todo, entonces pensamos, bueno, que haya una señalética específica en cada oficina municipal, Sí. y quien quisiera adherir, porque nosotros podemos legislar en lo municipal, ¿no? Que determinara si necesitas que use un barbijo transparente, tenés que pedirlo. Claro. Y que cada empleado, del sector municipal Sí. tuviera a su disposición un barbijo de esas necesidades para que la persona pudiera leer los labios, Claro. que es lo que hace la persona sordomuda. Claro. Es importante esta cuestión de la inclusión en los estamentos municipales y también en los privados, ¿no? Me pasaba hace un tiempo atrás con, no me quiero equivocar el nombre, Lucas Gil me parece, que era un chico que militaba mucho, estaba en silla de ruedas, y me comentaba que no iba a comprar ropa al centro, por ejemplo, porque se tenía que probar las remeras en la vereda, porque no había una rampa en los negocios. Y esto pasa tanto en lo público como en lo privado, pero en lo público preocupa que suceda. Sí, preocupa porque es quien debería dar el ejemplo. ¿Sí? Aparte, hay un código de edificación, que es el código en Villa María, que estamos adheridos a la ley de accesibilidad y que es la que determina no solamente la obligación de hacer una rampa, por ejemplo, sino también cómo debe ser esa rampa, las medidas que debe tener, Claro. el baño para personas con discapacidad. Y cualquier privado va a intentar inaugurar un local o un gastronómico, por ejemplo, y le Sí. exigen que tenga estas cosas. Y el Estado es quien más debería cumplirlo y quien más atrasado está en ese cumplimiento, digamos. Claro. Pensando hablamos de una cuestión de una incapacidad que en este caso tiene que ver con la movilización, con movilizarse. No me quiero enredar en las palabras. Pero pienso en el caso, vos decías, de una persona sordomuda que tiene que ir a un estamento público y quiere hacer una denuncia y tal vez si no está acompañado no puede hacerlo. Una persona con trastorno autista que tiene que ir a un espacio a hacer un trámite también y el nivel de sonido y de ruido le molesta. Creo que hay muchos puntos en donde
falta ejercitar la empatía, pero también falta la capacitación de eso. Falta la capacitación, mira, nosotros también trabajamos eso en el Consejo en el 2020, 2021, aprobamos una ordenanza para que se capacitara a todo el personal municipal en el buen trato hacia las personas con discapacidad. Porque a veces se trata de eso. No todos tenemos que conocer todo, ¿no? Pero sí tenemos que armar una ciudad, construir una ciudad que sea para todos, en el que todos estén incluidos. Que vos puedas ir a hacer un trámite y puedas entender a quién te está hablando, que haya personal capacitado para entenderte, o que tengan las herramientas para que vos la puedas solicitar y que estén a tu disposición. Lo que vos marcás con relación a las personas con autismo. El año pasado aprobamos una ordenanza que es la hora silenciosa. Sí. Recién ahora la vemos que está empezando a hablarse en Córdoba, una iniciativa mía en el Consejo, que establece esto, ¿no? La posibilidad de que los grandes centros comerciales tengan 1 o 2 horas a la semana la baja de luces y la baja de música. Para Sí. esto, para las personas con autismo, que puedan sentirse más tranquilas, porque sabemos lo que eso provoca en las personas. También se marcó durante tu gestión la adhesión o localizar algunas cuestiones nacionales justamente para que Villa María no pase por alto. Se me ocurre la ley Lucio, se me ocurre también la cuestión de los primeros 8M o ni una menos también. Es decir, traer hacia la ciudad y entender que no es una isla Villa María, por más que se lo imagine así, ¿no? No, sin duda tuvimos un caso en nuestra ciudad, lamentablemente. Sí, nosotros adherimos a la ley Lucio, también fue una iniciativa nuestra para que se capacitara a todo el personal en esto de que son los derechos de los niños y cómo deben llamarnos la atención determinadas señales de los chicos. Los chicos son espejos de lo que viven en su entorno y cómo deben llamarnos la atención. Y lo otro que vos me marcabas, sí, lo hemos trabajado también y creo que, bueno, son herramientas indispensables para la comunidad, ¿no? Y para quienes ocupamos determinados roles en el Estado. El tema del Ni Una Menos fue algo que se movilizó a través de colegas tuyas, ¿no? A nivel nacional, el primer Ni Una Menos, ya por el 2015-2016, y todas las mujeres y hombres salieron a marchar un día a reclamar. Bueno, y también hace 2 años atrás presenté una iniciativa para fijar el Día Municipal del Ni Una Menos y que también en el marco de ese día y de ese mes se hagan acciones desde el municipio para concientizar sobre la problemática de la violencia de género. Estoy pensando que en esa cuestión hay muchas iniciativas que fueron traídas tal vez de tu paso por los centros de acceso a la justicia. ¿Qué te llevaste de esa gestión? Porque vos antes de ingresar a una banca trabajaste en espacios donde había mujeres en situaciones vulnerables. Sí. Mirando hacia atrás, ¿qué es lo que te llevaste? ¿Qué es lo que aprendiste? Fue un gran aprendizaje ese camino. Yo estuve en el 2009, 2010 y 2011 en lo que fue el Centro de Delitos contra la Integridad Sexual, que dependía de la provincia de Córdoba, y después con la gestión de Darío Capitani en el gobierno de Macri se instala acá una oficina del Ministerio de Justicia de la Nación, que fue el Centro de Acceso a la Justicia. Y como vos decís, el tratamiento era hacia el asesoramiento hacia personas con una vulnerabilidad determinada, ¿no? Y uno se lleva un gran aprendizaje de la empatía, porque uno la empatía lo puedes tener como un carisma, pero también es un aprendizaje. Y bueno, y esto, ¿no? El conocer muchas legislaciones y problemáticas que podíamos trabajar en la ciudad y adherir en la ciudad y posicionarnos en la ciudad sobre eso. ¿Y la gente sabe sobre sus derechos lo suficiente que debería? A ver, porque yo me pregunto que a veces hay cuestiones que uno las da por sabida, que hay mostradores a donde puede enviar un vecino, pero que el vecino no tiene conocimiento de que existe eso, o de que lo están coaccionando, o de que está siendo víctima de una violencia que tal vez sea psicológica y no física, o que el Estado mismo es el que está ejerciendo violencia en muchas ocasiones. Cuando vas a un hospital y no te tratan bien, hay una violencia, en este caso, en ese ámbito, que la persona la da por sabida, que piensa, bueno, no voy al hospital porque ahí me tratan mal, y en realidad está mal que lo traten mal ahí. La pregunta es si la gente en esos espacios vos te encontrabas con que no sabía que tenía derechos que los amparen y había naturalizado algo malo. Es muy buena esa pregunta. La gente muchas veces desconoce sus derechos y eso te sitúa en la vulnerabilidad de permitir determinadas cosas. Esto que vos marcas, por ejemplo, del hospital. Nosotros tenemos una ley nacional de parto respetado. Claro. ¿Y cómo
cómo debe ser tratada una mujer al momento de llegar a eso. Y muchas veces desconocen sus derechos. Y en todo un montón de otras cosas, que la gente, y el desconocimiento de un derecho no solamente me impide reclamar, sino me sitúa en una relación de indefensión Claro, hacia lo que yo puedo, ¿no? Hacia lo que tengo o hacia lo claro. que me corresponde. Y es que la gente lamentablemente conoce sus derechos una vez que han sido quebrantados, ¿no? Muchas veces, sí. Yo, en el caso, por ejemplo, del caso del parto respetado, muchas de las que son madres lo militan después de haberlo padecido. No ingresan a un hospital sabiendo que el personal sanitario tiene determinadas obligaciones. Muchas veces así, sí. Y esto que vos decías recién del Estado, sí, muchas veces el Estado es el primero que tendría que salir a levantar la voz, ¿no? O Claro. sea, como Estado. Y bueno, creo que en eso también es la escuela que tenemos que hacer nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Como concejales, que muchas veces la gente no sabe lo que pasa en el Consejo Deliberante, o qué sucede ahí, o quiénes somos, o qué hacemos. Y bueno, y eso es lo que muchas veces, desde mi lugar, cuando hacemos este trabajo territorial con el equipo, intentamos hacer con la comunidad, explicar, educar en esas cuestiones, ¿no? Eso suele ser complicado a veces o suele ser un repelente para meterse en la vida de la legislación. No me quiero equivocar, vos en su momento hablaste o planteaste un proyecto para que haya un lenguaje claro en determinadas cuestiones, ¿no? Y creo que cuando hay mucho tecnicismo o cuando hay muchas cuestiones que no son parte de un lenguaje habitual, de personas que no están con acceso a una cuestión de estudios terciarios, secundarios, creo que aísla más de lo que comunica eso, ¿no? Sí, tal cual. Eso, y a mí me compete casi la general de la ley, porque por mi profesión, Claro, que adquirimos ese lenguaje técnico, bajarlo ¿viste? A hablar que eso también es un aprendizaje, sí, bajarlo a hablar con la comunidad y ponerlo en palabras claras, que la comunidad lo entienda y lo pueda. Si no lo entiende, la comunidad no lo puede asumir, no lo puede claro, cumplir cuando es una claro, ordenanza, no lo puede cumplir. Entonces claro. tenemos que llegar a dar la información de una manera clara. Y también tiene que ver con, a ver, hablamos de lo que es los estamentos municipales, pero creo que es un mea culpa propio de eh, toda la sociedad a nivel comunicacional, ¿no? Eh, vos has estudiado en abogacía y un hurto no es lo mismo que un robo, y sin embargo a veces se piensa que es lo mismo, o comunicacionalmente a nivel legal, vos has estado en lugares de acceso a la justicia, después siempre se piensa que la pena es poca porque no se sabe que existe una legislación que permite determinados parámetros. Y creo que esas cuestiones también en la burocracia o no que maneja el Consejo también hace que las personas se sientan defraudadas porque sienten que hay una inmediatez total, que un proyecto se aprueba y que tiene que haber el cambio de un día para el otro, ¿no? Claro, sí, y eso debe trabajarse. Depende de qué ordenanza sea la que se trabaja o no. eh, Siempre digo, cuando nosotros tenemos esta charla con los vecinos, vengan al consejo, vengan a escuchar una sesión, vengan a participar, vengan a escuchar por qué se vota de una manera o de otra, cuál es el fundamento. La gente por ahí no lo comprende, no lo sabe, lo Sí. desconoce, ¿no? Y eso no está bueno, porque son las leyes que tenemos en la ciudad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, es pava la pregunta o tal vez no, pero hay una cuestión de que cuando uno legisla como oposición, hace determinadas cuestiones. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Eh, y cuando uno está en la gestión, eh, hace determinadas otras y sabe que está siendo observado por una oposición. Entonces a veces el oficialismo dice, es muy fácil sentarse y denunciar, pero ahora te quiero ver cuando tengas que gestionar. Ese discurso es un cliché, es tan así. Debe ser un cliché, no gestionamos hasta ahora, es lo que Gracias. queremos hacer, Sí, gestionar la ciudad, y para eso tenemos una fuerte convicción y un fuerte trabajo de cara a la comunidad, pero es el rol que nos toca, es el claro. rol que nos toca, y sé que muchas veces molesta que uno marque determinadas cuestiones, pero es el rol que nos toca. Y cuando un vecino viene y te traslada una problemática barrial, una problemática vecinal, una problemática que no está siendo escuchada, es nuestra función ponerla en agenda, hablarla, presentar un proyecto, escuchar al vecino, de eso se trata. ¿Pensás, Natalia, que han sido ustedes fieles con la gente que los ha votado? Sí, la gente está muy ofuscada con todo el sector político. Bien, Eso es una realidad hoy, ¿no?
y lo que nosotros debemos hacer es tratar de llegar de manera más humana, clara, con, digamos, esto que hacemos nosotros, que para mí es invaluable. Digamos, en que un vecino me abra la puerta de su casa, me invite un mate y me cuente su problemática, Sí, muchas veces una problemática personal, que eso bien, es muy valorable, pero muchas veces es una problemática barrial. Te claro. vamos a esperar 5 o 6 vecinos para contar una problemática que tenemos en el barrio. Eso para mí es invaluable y eso no se compara con nada. Para mí es el trabajo más rico, el trabajo que uno tiene con... Después viene todo lo otro, ¿no? El poder plasmarlo en un proyecto, el que quien gobierne el Sí, oficialismo lo lleve adelante. Y bueno, ya no importa si miran mi proyecto como autoría, claro, sino que al vecino le llegue la solución de su claro. problemática. Y este es su segundo mandato, ¿no? En el Consejo. ¿Cuál pensás que ha sido más ríspido, más complicado? A ver, hay un consejo en donde vos eras la más joven, creo, y ahora sos la que tiene más experiencia, y son dos contextos socioeconómicos distintos. Tal vez en lo económico sean más parecidos de lo que pensamos, eh, pero había una pandemia de por medio, había un intendente en uso de licencia en aquel momento. ¿Cuál pensás que, haciendo una comparativa hoy, fue más complejo? El anterior fue complejo por todo eso que vos mencionás, por la complejidad que hubo en la sociedad en ese momento. Eh, el sesionar por a través de una vía virtual no fue problemático. Nosotros estábamos en una situación privilegiada, si se quiere llamar así, Claro, ¿no? Nunca dejamos de sesionar, de trabajar, de hacer las reuniones de bloque a través de las redes. Pero hoy, como te lo decía al principio de la nota, pero había otros diálogos. Había otros diálogos, otras conversaciones, había, no sé si otra madurez, no sé. Hoy veo otras mezquindades, otros posicionamientos más personales, más personalismos, y sí valoro otro dinamismo, ¿no? El que lleguen ordenanzas, sí. proyectos, en que los evaluemos rápidamente y en que la vorágine hoy de la necesidad tengan que aprobarse y que estudiarse más rápidamente. Bueno, y eso también es valorable, ¿no? Es lo positivo, ¿no? El dinamismo. Hay una tónica a nivel nacional, hablando en lo político, que le exige de cierta manera al político hacerse viral para demostrar que está gestionando, Ujú, o gritar, o agredir, porque si no parece que queda desdibujado en ujú. su gestión. ¿Vos lo ves de esa manera? Lo veo de esa manera, pero no es mi estilo. Claro, Creo que tenemos más un estilo no confrontativo, sino de marcar, de acompañar cuando, o sea, de acompañar, de ir del lado de lo que nos parece que es bueno para la comunidad, de marcar lo que no, y muchas veces de ir lo que es bueno para la comunidad, pero marcando, pero esto está ausente y falta esto, y se puede sumar esto otro. Creo que el confrontar por confrontar claro. no es lo que hoy espera la sociedad de la clase política. Creo que hoy la sociedad lo que te pide a la clase política es resuelvan los problemas que tenemos. Pónganse de ese lado, del lado de la resolución de las problemáticas. Creo que también la gente lo ve vos me lo sabrás decir, pero la gente puede ver a la oposición como un catalizador del reclamo vecinal. No sé si por haber ido al municipio y no obtener respuesta, o por pensar que, bueno, tengo el contacto del equipo de tal concejal, me comunico por acá directamente que lo va a saber movilizar, ignorando o no ignorando la independencia de una institución respecto a otra, ¿no? Sí. Del Ejecutivo con el Legislativo. Sí, sí, claramente es así. Muchas veces la comunidad, el vecino te comenta de una problemática porque no ha sido escuchado Claro. eh, por el ejecutivo, o por su secretario, o por los otros concejales. O sea, es una realidad esa. El vecino busca respuestas y sea la problemática que sea, lo primero que toca la puerta es al municipio. Claro. Y bueno, y en eso uno tiene que ser empático, responsable y también ponerse del lado del vecino y salir a escuchar, pero también plantear de manera responsable. Una cosa es marcar algo y otra cosa es hacer uso de ese algo que le está pasando a una comunidad determinada. ¿Y hay vecinos que tengan miedo de manifestar alguna cuestión propia por la demonización, por la exposición? A nosotros en el periodismo nos pasa que mucha gente tiene problemas en su cuadra con alguna cuestión de un servicio municipal, pero no quiere decir su nombre ni apellido porque después teme a que
en lugar de arreglar en la calle, se la arruinen aún más, por ejemplo, o se la abandonen aún más por ir a quejarse. ¿Sucede eso también? ¿Te pasa Sí, eso? sucede. Sucede y son más de las veces que tenemos conversaciones con los vecinos de manera privada y, digamos, cuidando su intimidad por, por estos miedos que a veces tienen, Sí, que sí, son válidos, los miedos sí, son válidos, ¿no? Y uno tiene que romper eso eh, y empoderar a la claro. persona. Y caemos en lo mismo que vos me habías preguntado, lo de los derechos. Bueno, pero a mí me preocupan de Norma Pla para acá, más o menos me preocupa. Mm. Que a veces se piensa que una persona que sale a reclamar, que sale a quejarse, que va al municipio 15 veces porque tiene un problema, en realidad no tiene nada que hacer, entonces va ahí porque no tiene algo mejor, porque tiene ganas de seguir molestando. Y eso es preocupante, porque no creo que a nadie le gusta o le gustaría estar 15 veces yendo a pedir que le presten atención. Sí, aparte eso termina siendo, ese es un mito, digamos. La ¿Sí? gente no tiene tiempo para salir a reclamar. Hoy la gente está preocupada en llegar a fin de mes, en poder comprar la comida para sus hijos, en poder Mm, comprarle un par de zapatillas cuando se le sí, rompen, no de ir a reclamar por sus derechos, por el claro, pozo que tiene en la cuadra o porque no le resuelven algo de la salita de salud. O sea, claro. la gente está ocupada y tiene que estar ocupada en otras cosas, que son las cuestiones personales de cada uno. Yo cuando veo grupos que van a reclamar de manera reiterada, e incluso te lo llevo a los animalistas, que lo veo que hace un montón de tiempo que están yendo, y no son recibidos, uno no sabe si se está apostando un desgaste, si no hay un deseo de respuesta, eh, y a la vez también, no sé si hubo una respuesta hacia ellos en su reconocimiento, no como ciudadanos, Ujú. porque también forman parte del padrón electoral, también son de acá, intuyo que pagan las tasas correspondientes y merecen eh, por lo menos un poco de atención. Sí, merecen ser escuchados. Básicamente van como 85 sesiones que van, Es un montonazo. un montonazo, como vos decís, y es lo que yo les dije, los que les digo siempre, ¿no? Yo no sé si el proyecto que ellos proponen es el mejor o no es el mejor, no soy veterinaria, pero sí claramente hay un gran cúmulo de la sociedad que está apostando y pidiendo por eso. Sentalos, escuchalos, fíjate de acordar algo, vos sos el que gestionas, seguramente no es lo mejor ese proyecto, pero me parece que a los vecinos hay que escucharlos, a las comunidades tienen no sé cuántas firmas juntadas, o sea, Claro, creo que ya termina siendo una cuestión, a veces uno lo ve, a veces parece un capricho, ¿no? De quien sí, no los escucha. claro. Eh, y en el caso de ustedes como espacio político, eh, ¿se sienten respetados dentro del Consejo? A veces, a mí me ha pasado ver en algunos municipios determinados que el concejal de la oposición lo tratan como si se hubiera ganado la banca en una rifa, no si lo hubiera elegido el mandato popular. ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Si a veces no lo he percibido, lo he hecho valer, digamos. Bien, Todos somos concejales y por más que las 7 personas que son del oficialismo sean de la gestión, son tan concejales como nosotros. Y la voz de cada uno es válida dentro del bien, consejo. Sí, claramente, muchas veces cuando uno presenta proyectos que los trabaja con los vecinos, que como yo te decía, no les gusta que le tiren la sí, oreja de una resolución sí, al Ejecutivo, pero bueno, obviamente no tenemos la mayoría para llevarnos adelante, pero sí lo presentamos, lo acompañamos al vecino, hacemos prensa muchas veces para que el vecino sea sí. escuchado y creo que de eso se trata también, ¿no? De empujar para que las cosas pasen. La última te pregunto, ¿cómo sigue este año? Sigue como venimos con mucho trabajo territorial, con mucho trabajo con instituciones, con proyectos, ese desde el lado del consejo y después del lado de lo partidario, con mucho trabajo territorial, con reuniones con vecinos, con la escucha, y bueno, con el trabajo que siempre hemos hecho, ¿no? Este trabajo de cercanía, que pocos espacios se ven en la ciudad, digamos, que tengan esa cercanía con el vecino, de la escucha activa y de poder llevar la voz de los vecinos a donde nosotras estamos en este momento, en el Consejo Deliberante. Natalia, gracias por tu tiempo, No, por gracias a vos visitarnos. por la invitación. Natalia González con nosotros en una charla que si recién llegás podés buscar a través de las redes de Canal 20, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. Vos sabés, nosotros nos encontramos la próxima semana desde aquí, desde Eva Café. Hasta entonces.